Quiero que abra su Biblia en el Salmo 117. Salmo 117. Como les decía a los niños, el Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia. Son 17 palabras en el original y son, dependiendo la versión, 23 a 25 palabras en su Biblia. Vamos a estar entonces meditando en el Salmo 117 en esta mañana. Permítame leerlo y quiero pedirle que todos me acompañen a leerlo. Salmo 117. A la cuenta de 3, todos lo vamos a leer. ¿Listos? 1, 2, 3. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Padre, en esta mañana, Señor, le alabamos, le exaltamos. Padre, le agradecemos por su palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos meditar en ella. Señor, le rogamos que nos ayude a tener una adoración verdadera, que nuestra alabanza salga desde el fondo de nuestro corazón y le glorifique solamente a usted. Ayúdenos a exaltarlo por su misericordia, por su gran amor, por su fidelidad. Dios, rogamos que sea usted hablándonos en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Salmo 117. Creo que cada uno de nosotros, cuando venimos a este lugar, venimos con el propósito de glorificar a Dios. Esa debería ser nuestra meta. Glorificar a Dios, alabar a Dios. Ahora, muchas veces el problema está en que creemos o tenemos ese concepto de que alabar a Dios es venir y cantarle a Él. Solamente repetir las palabras que vemos atrás y creemos que eso es adorar a Dios. Vamos a ver en esta mañana qué es realmente una verdadera adoración. Y veremos que Dios nos enseña 3 elementos de una verdadera adoración para que nuestra adoración sea grata ante Él. Veremos entonces que Dios nos enseña 3 elementos de una adoración, de una verdadera adoración, para que nuestra adoración sea grata a Él. Veamos entonces el Salmo 117. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Los 3 elementos que vamos a ver en esta mañana es, número 1, la centralidad de la adoración en el versículo 1, la primera parte del versículo 1. Número 2, vamos a ver el llamado universal a la adoración, la segunda parte del versículo 1. Y vamos a ver el tercer elemento, que son las razones de la adoración en el versículo 2. En primer lugar, entonces, vamos a ver que una adoración verdadera está centrada en Dios, la centralidad de la adoración. Pero antes, quiero que veamos un poco el panorama de este salmo. El Salmo 117 es el más corto de toda la Biblia, el más corto de todos los salmos. Y es una doxología a Dios, es una alabanza a Dios. Y por ser muy corto, a veces este salmo, muchos lo unen, ya sea con el Salmo 116 y con el Salmo 118. Pero si nosotros notamos la estructura del salmo, vemos que este salmo por sí solo es una alabanza descriptiva a Dios. Es más, este salmo repasa y resume brevemente el contenido de muchos otros salmos. Por eso en ocasiones era tomado como una introducción o un preludio de otros salmos.
Este salmo también forma parte de los salmos conocidos como salmos Halel o Halel egipcio. Esto es los salmos que normalmente se cantan en la celebración de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y en Pentecostés. Este salmo también se cree que Jesús mismo lo cantó con sus discípulos en la última cena. Entonces, mire lo que comienza diciendo el versículo y dice: alabad a Jehová. Cuando me toca muchas veces predicarle a jóvenes, les digo algo: casi siempre que ustedes miren una palabra en la Biblia, y sabemos que en Reina Valera y la Biblia de las Américas tenemos estos verbos o estas palabras terminadas en una D, lo pueden notar, dice alabad. Normalmente estas palabras, les digo a ellos, son verbos y sobre todo mandatos que debemos de hacer. En este caso es algo un poco diferente. En vez de tomarlo como un mandato, es un llamado a alabar a Dios. Y dice alabad a Dios. Y la pregunta que responde la primera frase de este versículo es: ¿a quién? ¿A quién hay que alabar? Y dice el versículo: a Dios, a Jehová. Alabad a Jehová. Por eso decimos que la centralidad de nuestra adoración debe de estar en Dios. Y se escucha bien sencillo, se escucha algo así como que no, eso ya lo sabemos, solo a Dios debemos alabarlo. Leemos en Éxodo 15:2: el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. A lo largo de la Biblia tenemos esta repetición de alabar a Dios. Salmo 86: no hay Señor entre los dioses como tú, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Juan 4:23-24: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Filipenses 4:20: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos sabemos esto. Todos sabemos que nuestra alabanza debe de estar centrada en Dios. Pero hermanos, el problema está en que muchas veces no es así. La centralidad de nuestra vida a veces gira, a veces gira en el yo, Incluso en estas fechas es donde más la centralidad que debería de estar en Dios está en otras cosas. Y usted lo puede notar. Normalmente las personas se afanan mucho en la comida. No, que qué vamos a comer el 24, qué vamos a comer el 31. Necesitamos unas buenas torrejas, necesitamos una pierna enorme de cerdo. ¿Y en qué momento pensamos en Dios? ¿En qué momento estamos alabando a Dios ahí? No, es que tengo que vestirme de la mejor manera, tengo que tener el mejor pantalón, la mejor camisa, mis hijos tienen que estrenar. Y nos afanamos en otras cosas. ¿Dónde está la verdadera adoración allí? Porque muchas veces tenemos el concepto de que nuestra adoración solamente es aquí. Por eso les decía, muchos tienen el concepto de que alabar a Dios solamente es venir, cantar bonito, tocar bonito, pero no es así, hermanos. La verdadera adoración
y lo voy a repetir a lo largo de este sermón. La verdadera adoración no se canta, se vive. La verdadera adoración no se canta, se vive. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir viendo realmente qué es una verdadera adoración, que exalta, que glorifica a Dios. La centralidad entonces es Dios. Pero vemos lo que sigue diciendo el versículo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Solamente en estos 3 versículos, esta centralidad o el énfasis que le da la palabra del Señor a este llamado se repite 3 veces. Mírenlo ahí en su Biblia. Número 1 dice alabad a Jehová. Al final del versículo 1 dice alabadle. Eso significa alabarle a Él. Y versículo 2 al final dice aleluya. Y vamos a ir viendo esto a medida que desarrollemos el versículo 2. Pero 3 veces en este pequeño salmo se repite este llamado a alabar a Dios. Ahora, el primer elemento entonces es la centralidad de la adoración, y esto es Dios mismo. Número 2, el llamado universal a la adoración. Vea el versículo 1, lo que sigue diciendo. Dice, alabad a Jehová, ¿quiénes? Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y esto entonces responde la pregunta, ¿quién? ¿Quién debe alabar a Dios? ¿Quién debe alabar a Dios? ¿Por qué decimos que es un llamado universal? Bien, el versículo dice, naciones todas. Esta palabra de naciones se está refiriendo, se puede traducir como gente, nación o un grupo grande basado en varias características en común, culturales, físicas o geográficas. Por lo general, se refiere a naciones gentiles. Estas naciones que vemos aquí no es específicamente el pueblo de Israel, es cualquier otra nación aparte de Israel. Entonces, vemos que dice naciones todas. La invitación, el llamado que está haciendo el Señor aquí es para que estos pueblos que no conocen de Dios, que tal vez no están adorando a Dios, vengan y se unan a alabarle a Él. No solamente las naciones, y no solamente una nación, sino que dice la Biblia, todas las naciones, la totalidad de naciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuevamente vuelve a repetir pueblos todos? Pueblos todos, alabadle. Y esto es un paralelismo en estas 2 oraciones. El énfasis está nuevamente en alabar a Dios. Alabar a Dios. Ahora, lo interesante es que la palabra aquí, donde se refiere a pueblos, está hablando de tribus o clanes. Incluso se puede referir a grupos o pueblos pequeños, como un clan familiar, o sea, una familia completa. La primera palabra se está refiriendo a esas naciones grandes y poderosas, pero esta segunda palabra de pueblos se está refiriendo a lo más pequeño. Por eso, nuevamente, el énfasis está en la universalidad de todo esto, que la adoración debe de ser universal, es total. La invitación no solamente es a las grandes naciones, sino incluso aquellas que no se consideran una nación, sino como una familia.
una pequeña familia. Pero, ¿cómo es que esto podía llegar a ser? Porque sabemos que la mayoría de naciones en este tiempo tenía muchos dioses, pero no tenía al Señor como Dios. Y es ahí donde entra el pueblo de Dios. En este caso del Salmos, hace énfasis también al pueblo de Israel. La invitación no solamente es a este pueblo, pero este pueblo tenía una misión, así como nosotros hoy mismo, de reflejar y demostrar que Dios es único y verdadero. Nosotros tenemos esa misión. Nosotros debemos de predicar el Evangelio para que estas naciones vengan y se unan a glorificar a Dios. Pero, ¿cómo estas naciones van a llegar a adorarle a Él si nadie les predica? Recordemos que nuestra misión es esta: glorificar a Dios y enseñarle a otros también a que hagan lo mismo. Recordemos nuestra misión en Mateo 28. Creo que todos la conocemos y creo que todos sabemos ese versículo. Y por ser familia de familias misioneras, debemos de tenerlo en nuestra mente. ¿Y cuál es? Por tanto, ir y hacer discípulos. Estas naciones no iban a llegar a conocer a Dios y no iban a llegar a adorarle a Él si el pueblo de Israel no lo hacía primero. Una persona que vaga sin Cristo en la actualidad no va a venir a alabar a Dios si usted mismo no lo está haciendo. Si usted mismo no está predicando con su ejemplo, con su vida. Imagínense, tiene familia que no conoce del Señor y en este tiempo lo mira afanado porque no anda una camisa que no estrenó. Imagínese que en este tiempo esta familia lo mire afanado en otras cosas, pero dice: no, el 24 no voy a poder ir a la iglesia porque necesito hacer esto, esto y lo otro. El 31 ahora no voy a poder ir a la iglesia porque necesito hacer esto y lo otro. ¿Dónde está la centralidad? ¿Dónde está su corazón en ese momento? Pero así le dice: hey, vamos el domingo a la iglesia. ¿Saben cómo se llama eso? Y perdonen si suena fuerte. Hipocresía. Somos hipócritas. Decimos alabar a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuevamente, por eso les menciono, una adoración verdadera y genuina no se canta, sino se vive. Pero fallamos mucho en esto. Hemos tenido todo un año para predicar el Evangelio, todo un año. Quiero preguntarle y reflexionen en esto. ¿A cuántas personas usted compartió el Evangelio para que se una a alabar a Dios? ¿Cuántas personas en esta semana, en este mes y completamente en este año? ¿Será que la puede contar solamente con una mano? Espero que no sea así, que no las pueda contar, que tal vez a su mente se le venga, pero que no las pueda contar. Porque si no lo está haciendo, si es así, si las puede contar solamente con sus palmas de las manos, hay un problema. Debemos de predicar el Evangelio. Un llamado universal a la adoración.
el Señor mismo está invitando a todas las naciones, a todas las personas de la tierra, a alabarle a Él. Ahora, sabemos que esto por ahora va a ser imposible, porque hay personas allá afuera que vagan sin Cristo, que no ni siquiera a veces conocen de Dios. Pero va a llegar un momento donde esto se va a cumplir. Y quiero que me acompañe al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, al último, libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 12. Y este versículo, este pasaje, lo leímos en el culto de Navidad con el pastor Neptalí. Y nos enseñaba acerca de esto, lo que Juan miró en Apocalipsis, esta revelación. Dice, Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De quién? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es el cumplimiento completo y total de este llamado a la adoración, de este llamado a que todas las naciones, todos los pueblos vengan y rindan su alabanza a Dios. Es ahí donde usted puede estar. Es ahí donde juntos podemos alabar a Dios. Y vamos a estar. Si usted es un hijo de Dios, usted estará allí. Imagínense, esto fue más o menos, ¿qué? Año 90, cuando el apóstol Juan escribió esto y vio esto. Han pasado ya años. Estamos esperando esa promesa. Estamos esperando que el Señor venga. Amén. ¿Está esperando que el Señor venga, no? Amén. Entonces, vemos dos elementos en esta mañana. La centralidad de la adoración, versículo 1. El llamado universal a la adoración, también en el versículo 1. Ahora el tercer elemento lo tenemos en el versículo 2. Y este responde la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué debemos de alabar a Dios? ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Y vean lo que dice el versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aquí vemos entonces que hay dos razones por las cuales debemos de alabar a Dios. Dos razones por las cuales debemos adorar a Dios. La primera razón es su misericordia y la segunda es su fidelidad. Ahora,
Este salmo, recuerdan que les decía un nombre raro, decían salmos Jalel, que se cantaban normalmente en las celebraciones. Este salmo es un salmo cantado y adorado a Dios por la liberación. El pueblo de Israel estuvo esclavo un tiempo, pero tras su liberación, el pueblo de Israel ahora podía alabar y glorificar a Dios nuevamente. En este caso, este salmo entonces está enfocado en esta parte de libertad. Libertad. Y ellos pudieron pensar en todas aquellas muestras de misericordia y aquellas muestras de fidelidad por su liberación. Y no solo por eso, porque el Señor pudo haber dejado que Israel desapareciera completamente en la esclavitud, pero no fue así. El Señor preservó su pueblo. Y es asimismo que preserva también ahora a su iglesia. Nosotros también podemos ver las muestras de misericordia y fidelidad del Señor. Pero, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué ha engrandecido sobre nosotros? Su misericordia. Y esa misericordia, esta palabra se usa más o menos 240 veces en el Antiguo Testamento y con mayor frecuencia en el libro de Salmos. Y lo que significa o está asociado sobre todo con el pacto abrahámico. ¿Recuerdan ustedes el pacto abrahámico? ¿Recuerdan cuál es la promesa y por qué es tan importante para nosotros? Nosotros íbamos a ser adoptados como pueblo de Dios. Y eso somos el pueblo de Dios. La promesa que le hizo a Abraham de que iba a bendecir a todas las familias de la tierra está hecha con la iglesia. Nosotros entonces gozamos de esa misericordia y de esa fidelidad también. Esa misericordia enfatiza el amor y la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel y enfatiza el amor y la fidelidad al cumplir su pacto. Por eso, en algunas ocasiones, si usted tiene, por ejemplo, la Biblia Nueva Versión Internacional, se puede traducir como amor constante o amor leal. Ahora, esta misericordia ha sido mostrada en favor o a beneficio de nosotros. Y en este caso, recordemos, el salmista se está refiriendo a él y al pueblo de Israel. Dios ha mostrado su fidelidad a su pueblo y ellos, al leer este salmo, estoy seguro que pudieron recordar todas esas muestras de misericordia que el Señor había tenido. Ahora, la segunda razón que tenemos aquí es la fidelidad de el Señor. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Fidelidad se puede traducir como confiabilidad y en otras ocasiones como verdad o seguridad. Aquí lo que sobresale es que el carácter fiel de Dios hacia sus promesas no es una fidelidad que depende de los actos que pudiera hacer el pueblo de Israel, sino solo depende del carácter perfecto de Dios. Y con seguridad se puede decir que todo lo que Él dice es verdad y todo cuanto Él ha prometido, Dios lo hará. Podemos entonces ver ese amor con esta palabra de fidelidad y podemos ver su verdad con esta palabra de fidelidad. Ahora, ¿cuánto de esta misericordia hay para con nosotros? El versículo habla y dice, porque ha engrandecido sobre nosotros. Y esto es, ha sobreabundado, rebalsado todo de fidelidad para con nosotros. El Señor ha sido
misericordioso con nosotros. Y creo que usted mismo no solamente puede pensar en algo muy grande que Él ha hecho, pero ¿usted ha visto la fidelidad de Dios en su vida? ¿Usted ha visto esa misericordia a su vida? Creo que sí, y creo que nosotros podemos recordar muy bien el año 2020, que nos ha dejado muy impactados. Hemos pasado una pandemia, hermanos. El Señor ha sido misericordioso. Hemos pasado mucho. Y creo que usted puede pensar en su vida personal, todo eso que ha atravesado. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios ha sido mostrada para su vida. ¿Sabe cómo en estos momentos? Al tenerlo aquí. Al tenerlo aquí. Dios ha sido misericordioso con usted, dándole un año más. Un 2024 casi completo. Eso es amor, eso es misericordia. Y aparte nos ha preservado como su iglesia. Sé que este año hemos tenido varios cambios. Pero ¿saben qué? El Señor ha preservado su iglesia. Y la va a seguir preservando hasta el día que Él regrese. ¿Acaso eso no es misericordia? ¿Acaso no es amor? ¿Acaso no es fidelidad? La primera razón por la cual podemos glorificar y alabar a Dios es por su misericordia. Y la segunda es su fidelidad. Él ha prometido que un día Él va a regresar. Y Él es fiel para cumplir esa promesa. Él un día va a regresar. Iglesia, nosotros esperamos ese día glorioso. Y confiamos que Él un día va a venir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos alabar a Dios. Si no sabía el día de hoy por qué darle gloria a Dios, hay dos razones: misericordia y fidelidad. Pero ¿le ha agradecido realmente a Dios por eso? El día de hoy, no nos vayamos tan largo. El día de hoy, usted ha podido hablarle a Él y decirle: Señor, gracias por tu misericordia mostrada, por esa fidelidad. Ahora, todos podemos pensar en, sobre todo, una muestra de amor, misericordia y fidelidad de parte de Dios. Y es por eso que nosotros podemos alabarlo. Y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nosotros miramos a la cruz, recordamos la cruz, vemos esa muestra tan más grande de amor para con nosotros. Esa muestra de amor que, tan malos que somos, tan viles pecadores que somos, Cristo murió por usted, murió por mí. Y eso es suficiente para alabar a Dios. Somos viles pecadores, no merecemos alabar a Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz es que podemos llegar a Dios. La carta a los Hebreos habla y dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es fiel en cumplir. Pero ahora en Cristo, Efesios 2 también, pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2, 13, 14, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es por el sacrificio de Cristo que nosotros
podemos alabar verdaderamente a Dios y con una alabanza grata a Él. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Pero también nos dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 al 29. Podemos adorar a Dios. Sabemos que antes era exclusivo para los sacerdotes el mostrar sacrificios a Dios, pero ahora nosotros somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar de las verdades. Entonces, hermanos, en Cristo nosotros podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo no mira lo que somos, no mira a Denis, mira realmente a Cristo en mí y lo va a ver en usted. Si usted es un verdadero creyente, usted puede alabar a Dios. Y como les decía, esto va a llegar el momento de un cumplimiento total. Mientras tanto, nosotros debemos de alabar a Dios. Al final del Salmo vemos la palabra aleluya, y que es algo que nosotros repetimos mucho cuando cantamos. Pero ¿sabe lo que significa aleluya? Esta es una palabra compuesta que significa alaben a Yahweh o alabado sea el Señor. El versículo nuevamente entonces termina con este llamado universal para alabar a Dios. Y recordemos entonces que antes solamente esta adoración era por el pueblo, pero ahora todos nosotros podemos alabar a Dios. Pero ¿cómo alabamos a Dios? Si he estado repitiendo y diciendo no, el cantar no es alabar a Dios. Ahora, sí es una forma de alabar a Dios. Es una muestra que nosotros tenemos para alabar a Dios. Pero lo más importante es la obediencia, que nosotros podamos obedecer a Dios. Quiero que vaya conmigo a la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2, del 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Que dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esto es una verdadera adoración. Esta es una verdadera adoración. Santiago 1:22
No se contenten solo con escuchar, oír la palabra del Señor, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Una verdadera adoración no se canta, se vive. Alabar a Dios no es venir y repetir lo que estamos cantando aquí al frente. Porque creo que hay un dicho muy famoso que esa adoración no pasa del techo. Y es cierto. Si nosotros no adoramos a Dios desde nuestro corazón, con obediencia a Él, nunca lo vamos a hacer. No creamos que venir y cantar muy bonito aquí es suficiente. Nada que ver. El Señor lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad, lo leíamos. Pero esa adoración comienza aquí, no comienza aquí en la boca, comienza en su corazón. Esa es una genuina y verdadera adoración. No es cantar solo por cantar, no es repetir palabras, es realmente el amor a Dios con la obediencia. No sé exactamente, creo que son 52 domingos en el año, sí, ¿verdad? Entonces, más o menos, si ha venido usted la mayoría de días, digamos que ha venido un aproximado de 40, 50 reuniones, sin añadirle lo de los ciclos. Entonces, más o menos podemos decir que ha venido o ha escuchado 40, 50 sermones, mínimo en todo este año. Si usted hace su devocional, al menos son entonces 365 días que ha estado siendo impactado con la palabra del Señor. Si es así, eso se debe de notar en su vida, en completa adoración. Evalúe su vida entonces. ¿Realmente está alabando a Dios desde su corazón? Porque hay un dicho que dice que las mayores mentiras no se dicen, se cantan. Y es cierto. Acabamos de cantar Mi vida es Cristo. Acabamos de cantar ese canto. Y solo para repetir qué es lo que dice, aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo. Pero si realmente ha cantado este canto, ¿lo ha cantado desde el fondo de su corazón? ¿O simplemente está repitiendo palabras? Una verdadera adoración se vive. 50 sermones escuchados, 365 días leyendo la palabra del Señor. Bueno, más o menos 362, ¿verdad? Faltan 3. Hermanos, debemos de alabar a Dios genuinamente, verdaderamente. Y eso solo lo vamos a hacer si le obedecemos, nuevamente, si le obedecemos. Y solo se puede hacer en Cristo. Qué gozoso sería entonces que nosotros estuviéramos todos, como leímos en Apocalipsis, todos juntos, de todo pueblo, nación, lengua, de toda etnia, estén reunidos, todos adorando a Dios. Y qué bueno sería verle entre esa multitud. Y así lo esperamos, ver a cada uno de los que yo puedo ver ahora aquí enfrente. Y muchos más, de diferentes misiones de nuestra iglesia, de diferentes iglesias
a lo largo del mundo. Sería bueno. Pero si usted todavía tiene dudas respecto a eso, recuerde que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted tiene dudas respecto si es salvo, o si usted definitivamente dice, yo no soy un hijo de Dios, yo no soy creyente, arrepiéntase. Crea en el sacrificio de Cristo. Recordemos que Él un día vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y es por eso que cada uno de nosotros podemos ahora acercarnos confiadamente ante Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue totalmente suficiente para salvarnos. Así que, hermanos, Dios nos ha enseñado 3 elementos de una verdadera adoración, para que nuestra adoración sea grata ante Él. Número 1, vimos la centralidad de la adoración. Debemos de estar centrados en Dios. Número 2, el llamado universal a la adoración. Sabemos que cada uno, cada pueblo, cada nación va a unirse a la adoración. Y número 3, las razones de la adoración. Vimos su misericordia y su fidelidad. Así que, hermanos, alabemos al Señor. Alabemos al Señor con nuestras vidas, con nuestro ejemplo. Oramos en esta mañana. Padre, gracias porque nos permite meditar en esta adoración, Señor. Permítanos ahora, Señor, de aquí en adelante a poder adorarlo en espíritu y en verdad, Señor. Que, Padre, toda nuestra alma, mente y corazón estén dispuestas y estén unidas con ese propósito de adorarle a usted, de alabarle a usted. Y, Señor, que nuestra adoración siempre sea grata, como olor fragante ante usted, Señor. Padre, rogamos por este fin de año. Guárdenos, cuídenos, pero sobre todo, ayúdenos a compartir el Evangelio en lo que queda de este año, y que muchos más puedan acercarse junto con nosotros a poder glorificarle y alabarle solamente a usted. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Libertador, oramos. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga.